sutura frontal o sutura metópica, tenemos la sutura coronal, ¿no es cierto? Aquí tenemos la sutura sagital, ¿no? O interparietal, y la sutura lambdoidea esta. Esta sutura lambdoidea está entre los parietales y el occipital. Ahora, existen otras fontanelas, ¿no? Y aquí lo vemos en la parte craneal de un feto, ¿no? Aquí tenemos la fontanela anterolateral. Estas dos son fontanelas laterales. Una está adelante y se llama fontanela anterolateral y la otra está por detrás, que está en la parte lateral, la fontanela posterolateral, anterolateral. Tienen otros nombres. También se denomina fontanela esfenoidal, que aquí está el ala mayor del esfenoides, y aquí se llama la fontanela mastoidea porque está cerca a la apófisis mastoides, ¿no? A esto también se denomina fontanela térica y es de la fontanela astérica, ¿no? Entonces, la fontanela que se cierra a los 3 meses de nacimiento, a los 3 meses de edad, es la fontanela posterior. Esta zona triangular no desaparece como membrana y va a quedar como una sutura, ¿no? Sutura lambdoidea con la sutura sagital. Luego, a los 6 meses de edad, desaparece la fontanela anterolateral, no quedan solo suturas, ¿no? Solo líneas de sutura, desaparece la membrana. Luego, al año y medio, desaparece la fontanela posterolateral, ¿no? Aquí hay un tejido membranoso. A medida que se va depositando sale el calcio, se va reduciendo el tamaño de esta fontanela. Al final va a quedar un punto y va a encontrarse en la unión de las suturas, ¿no? Y la fontanela que demora más tiempo en desaparecer, que alrededor de los 3 años desaparece la fontanela anterior, o fontanela también se llama fontanela bregmática, ¿no? Y este se llama fontanela lambdoidea, igual que la sutura, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la utilidad de la fontanela anterior? Cuando el recién nacido tiene algún proceso infeccioso y requiere algún tipo de antibiótico endovenoso, imagínense un niño que nace antes de tiempo, no antes de las 40 semanas, y tiene una infección. Nace a los 30 semanas, 35 semanas, ¿cierto? Entonces, un niño muy pequeño, pero está infectado y necesita aplicar algún tipo de antibiótico por la vena. Si en un adulto a veces no se encuentra la vena, en un recién nacido, no prematuro menos. Entonces, ¿por dónde le aplica la inyección? Va a través de la fontanela anterior, detrás o debajo, ¿no? De la fontanela hay una estructura que se llama seno venoso. Es una estructura formada por dura madre, que es una de las meninges del encéfalo, que protege el encéfalo. Ahí va a haber un seno venoso que es semejante a una vena por donde circula sangre venosa. Entonces limpian bien, desinfectan bien esta zona y la enfermera puede aplicar el medicamento que corresponde a la vía endovenosa a través de la membrana, a través del cuero cabelludo. Tendrá que atravesar la membrana, la fontanela, atravesar la dura madre y llega a una cavidad que se llama seno venoso sagital superior, ¿no? O longitudinal superior, ¿no? Entonces, también durante el trabajo de parto, al descender la cabeza fetal a través de la pelvis, ¿no? Esta puede reducir el diámetro transverso o el diámetro anteroposterior y de alguna forma contribuye en el descenso de la cabeza fetal a través de la cavidad pélvica, ¿no? Entonces,
también nos permite diferenciar la posición con la cual está descendiendo la cabeza del feto, no cómo desciende la cabeza del feto. La cara está mirando al pubis o la cara del feto está mirando hacia el recto. Entonces, el ginecobstetra necesita saber en qué posición está descendiendo la cabeza fetal para poder ayudar, ¿no? en el periodo expulsivo, ¿no? Entonces, al hacer un tacto vaginal, el ginecobstetra puede palpar la fontanela, ¿no? Es decir, bueno, está descendiendo con la cara mirando al pubis o con la cara mirando hacia el recto, ¿no? Entonces es importante ayudar al feto en el momento del periodo expulsivo, ¿no? Entonces, estos dos puntos, aquí palpar una fontanela romboidal, una fontanela triangular, palpando esas fontanelas, yo puedo decir en qué posición está descendiendo la cabeza del feto. Aquí tenemos el cráneo, donde podemos observar el hueso frontal, ¿no? O sea, durante el nacimiento hay dos huesos frontales, pero estos dos se unen para formar un solo hueso, el hueso frontal. Pero la sutura, que es la articulación entre estos dos huesos, se llama sutura frontal o sutura metópica, ¿no? Esto cierra, aparece más o menos a los 6 años de edad. No puede cerrarse ninguna sutura, se puede cerrar antes de tiempo. Cada sutura tiene el tiempo de cierre, de acercamiento, ¿no? En los huesos, ¿no? Aquí estamos viendo la fontanela anterior, ¿no? Está formado por un tejido membranoso, ¿no? Vamos a ver, esta es una vista frontal. Luego tenemos aquí, esta es la fontanela coronal, ¿no? Esta es la fontanela coronal. De un lado al otro lado estará la fontanela coronal y en la parte central estará esa es la sutura, pero la sutura coronal, y aquí estará la fontanela anterior, la fontanela bregmática, ¿no? Aquí tenemos la fontanela anterolateral, la fontanela posterolateral, ¿no? Y aquí la unión de estos dos huesos, entre el hueso temporal y el parietal, estará la sutura lateral o sutura parieto-temporal. Esta es la sutura lambdoidea o parieto-occipital. Como les decía, el molde inicial de la bóveda craneana es tejido membranoso, como esto, pero aparece puntos de osificación y va creciendo estos puntos de osificación de manera del parietal. Al final termina una línea que viene a ser la sutura y lo que persiste son las fontanelas. Aquí una vista superior, la pirámide nasal está por aquí, no, la parte occipital está por aquí. Entonces estamos viendo aquí la fontanela anterior que se extensa y se va a ir reduciendo a medida que el hueso va depositándose sal de calcio en el contorno del hueso y va disminuyendo el área que corresponde a la fontanela. Aquí estaría la sutura sagital, ¿no? O sutura interparietal. Y esto viene a ser la sutura coronal de un lado, aquí la sutura coronal del otro lado, y aquí en la parte central la fontanela anterior. En una vista posterior tenemos aquí el hueso occipital y hacia adelante, al lado derecho, el parietal derecho, el parietal izquierdo, y aquí está la sutura lambdoidea. Todo esto viene a ser la sutura lambdoidea. Y aquí estaría la sutura sagital. En la confluencia de esas suturas, aquí estaría la fontanela posterior o lambdoidea, igual que la sutura lambdoidea. Ahora, cada sutura tiene un tiempo de cierre, ¿no? La sutura metópica o interfrontal se cierra durante la infancia, aproximadamente a los 6
años de edad desaparece la sutura y se transforma en un solo hueso, sería el hueso frontal. Aquí tenemos la fontanela coronal, perdón, la sutura coronal, ¿no? Ya ha desaparecido aquí la fontanela, ya no hay fontanela, ahora todo es la sutura coronal, ¿no? Y aquí tenemos la sutura entre los huesos parietales, se llama sutura sagital. Y en la parte posterior está la sutura lambdoidea a este nivel. Entonces, la sutura metópica se cierra alrededor de los años, desaparece completamente. Entre los 20 y 30 años va formando puentes entre el hueso frontal y el parietal. A esta edad empieza no a formarse puente, no es una sutura continua. Entre los 30 y 40 años también aparecen puentes de hueso entre los parietales, ¿no? Y en la sutura lambdoidea, entre los 40 y 50 años, aquí empiezan a aparecer tejido óseo continuo, va borrándose la sutura lambdoidea, ¿no? En forma lenta y progresivamente, ¿no? Aquí hay el concepto de lo que es un hueso sutural, ¿no? Dice, huesos suturales son huesos que existen en la sutura. Son huesos pequeños que están dentro de la sutura, por eso se llaman huesos suturales. Son huesos pequeños, supernumerarios, a veces son varios huesitos pequeños a lo largo de toda la sutura, ¿no? A estos huesos también se denominan, o hay equivalentes a estos huesos suturales, hay huesos que pueden estar donde estuvo la fontanela, ¿no? Hay huesos que están engastados dentro del hueso, o sea, es como una isla dentro del parietal, ¿no? Todo es parietal y al centro, por un lado, existe un hueso pequeño, a eso se llama huesos suturales, pero están engastados, ¿no? Como es como una isla, también se llama huesos insulares, ¿no? Se originan normalmente, cada hueso tiene un punto de osificación, uno o dos puntos de osificación, y a partir de ahí se va depositando sales de calcio alrededor y va cambiando el tejido membranoso por hueso. Pero a veces existen más puntos de osificación independiente del punto de osificación principal y da origen a los huesos suturales, ¿no? Aquí hay huesos suturales tan grandes como este, como si fuera un hueso independiente, ¿no? A este se denomina el hueso epactal, o su nombre antiguo, hueso epactal, y luego también le pusieron como hueso de lingua, creyendo que solo en los antiguos peruanos había un hueso como este, pero en otras latitudes también han encontrado, o sea, no es propio del Inca, ahora se llama hueso epactal. Pero este hueso epactal, fíjense que es grande, está entre los dos parietales y el occipital, pero además de eso tiene otros huesos suturales pequeños. Generalmente los huesos suturales están dentro de la sutura lambdoidea, ¿no? Más frecuente a este nivel, que hay otro, ¿no? Pero hay múltiples variantes en cuanto al número y la posición en la sutura lambdoidea. Por ejemplo, aquí tenemos dos huesos de un tamaño considerable, comparando con los huesos suturales pequeños, ¿no? Pero el verdadero hueso pactal debe ser único, pero podemos encontrar partido en dos, partido en tres, ¿no? Hay múltiples variantes anatómicas, pero simplemente son descripciones anatómicas, no tienen ninguna repercusión sobre el crecimiento del cerebro o del encéfalo, ¿no? Luego tenemos las estructuras que se llaman arbotantes craneales o contrafuertes. Estas arbotantes craneales son zonas de alta resistencia en la bóveda craneana, zonas de alta resistencia en la base del cráneo,
hay zonas de alta resistencia en los huesos de la cara, no son los pilares, ¿no? Donde nos protegen al encéfalo